Colombia es uno de los países en los que más se siente el espíritu navideño. Así lo evidencian muchos extranjeros que vienen a visitarnos durante esta época. Aquí la tradición de la cena navideña, los regalos del Niño Jesús y las reuniones en torno a las novenas para compartir en familia son las costumbres más comunes. Estas tradiciones han permanecido vigentes en nuestra cultura durante cientos de años y con el pasar del tiempo algunas otras se han ido transformando y creando. Hoy usted sabrá de lo que le hablo y quedará enterado de cómo se celebraba la Navidad hace 200 años y cuánto se parecía a las celebraciones de hoy en día. Como bien se sabe, en Colombia la religión católica es la que lleva la senda de la ley, de los derechos humanos y de varias instituciones. Por muchos es llamado el país del Sagrado Corazón, aunque la mayoría de veces se utilice sarcásticamente este término. En la época independentista, las manifestaciones y la sociedad eran todavía más religiosas que en la actualidad. El calendario, llamado el Santoral Católico, que anotaba las fiestas de la Iglesia, marcaba el día a día neogranadino. Incluso en él se inspiraban algunos nombres de la época. Cada quien se llamaba según el santo del día de su nacimiento. Además, hay un relato que cuenta que el 20 de julio es el día de la independencia porque en el calendario religioso este día es la fiesta de Santa Librada. La palabra librada viene del latín liberata, que significa libertad. Por eso se cree que esta santa fue la que trajo la libertad y hay una gran devoción hacia ella. Otro suceso que marca la historia religiosa es el préstamo que solicita José Acevedo y Gómez de las joyas de la Virgen de Chiquinquirá para la conformación del Ejército Patriota. Por su parte, las celebraciones decembrinas eran algo diferente en cuanto a las fechas a lo que es ahora. La manifestación central siempre ha sido la novena de aguinaldos y la Nochebuena, seguido de la Navidad, que empieza el 25 de diciembre y va hasta el 6 de enero, día de la Epifanía, que se celebra hasta el 2 de febrero. Es decir, los pesebres y adornos navideños se colocaban días antes del comienzo de la novena de aguinaldos hasta el 2 de febrero, día de la Virgen de la Candelaria. Hoy, de alguna manera, se manifiesta que con la noche de las velitas comienza la Navidad. Para 1800 todavía esa fiesta no se había instituido en la Iglesia Católica. Esa se instituye en 1854, cuando se proclama el dogma de la Inmaculada Concepción. Entonces, en ese momento era el preparativo para la novena, el ir al paseo en los días previos, normalmente era un paseo familiar, a coger el musgo, los quiches, los troncos, todos aquellos materiales vegetales que eran necesarios para montar un pesebre. De hecho, al entrar a un hogar, hasta no hace mucho, se decía, huele a pesebre, porque olía a musgo. Pero eran los tiempos en los cuales la población era muy menor, mucha menor cantidad, y la afectación no era sentida, esta afectación de recoger estos elementos. Entonces, por eso se asociaba esto al pesebre. Pero estas no eran las únicas distinciones a la actualidad. También algunas tradiciones eran diferentes dependiendo la región. Por ejemplo, en la costa solían hacer las novenas a la madrugada, entonces a las 5 de la mañana se reunían en el templo y hacían un compartir. En esta época la tradición del árbol aún no había llegado, aunque en algunas partes sí habían árboles con luces y velas, pero algo distinto al actual. Esto debido a que la tradición de los alumbrados llegó solo hasta cuando se proclamó el Día de la Inmaculada en 1854. Asimismo, la celebración de fin de año no se tomaba como fiesta, ya que la atención se la llevaban la Nochebuena, la Navidad y el Día de los Reyes Magos. Otra tradición que era muy notoria y que le daba picante a la época era la de los aguinaldos. Pajita en boca, hablar y no contestar, 3 pies, no decir sí o no, eran parte del día a día hace 200 años. Pero más allá de todos estos datos, las familias tenían particularidades a la hora de celebrar estas festividades. El asado y la lechona. Era la forma pues del pueblo reunirse por cuadras, todavía hoy se hace en familia. Pero para esta época
sí era más familiar. Con el paso del tiempo se va volviendo más de barrio, a medida que crecen esas poblaciones y ya se llega a las ciudades. Pero por 1800 era más recogido, predominaba el aspecto religioso, la devoción, y luego regresar a cenar. Y estas comidas de sal, como se decía, iban acompañadas de los potajes o los postres, y los había de muy diferente índole, como los dulces de papayuela, los icacos, la mora. No, había y sigue habiendo diferencias, ¿no? Las de clase alta, entonces no deja de ser más sofisticada la celebración, más llena de etiqueta y demás. Las de clase media y clase baja, la celebración es más popular. Y tanto que en las novenas, como en la misma Nochebuena, había vaca loca, había pelotas de fuego, había juegos pirotécnicos que se tenían pues en la calle y en las plazas de los pueblos. Esa siempre ha sido la fuerza grande que ha tenido esta celebración, y teniendo de común para todos la celebración justamente de un hecho trascendental como es y seguirá siendo el nacimiento de Cristo. Estas fiestas religiosas se tenían en cuenta incluso para conmemorar hechos políticos importantes de la Nueva Granada. Luego de ganar la campaña libertadora en 1819, se expide la Ley Fundamental de Colombia, la cual posesiona a Bolívar como presidente. Esta se establece el 17 de diciembre, pero por ser la fiesta de la Natividad del Señor en los próximos días, se celebra el 25 de diciembre. En acción de gracias por los favores recibidos y las bendiciones alcanzadas con los triunfos logrados.